Iglesia, un abrazo muy especial. Tengan ustedes muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes en este tiempo de nuestro servicio del día martes. Dios les bendiga en serio mucho. Mateo capítulo 6. Dios, mientras que usted va buscando Mateo capítulo 6 en su casa, le cuento algo. Dios ha puesto en mi corazón mucho el tema de la oración. La mayor parte de personas sabe que nosotros estamos atravesando y estamos dando un paso de fe como iglesia. Y la oración es fundamental. No una oración únicamente para pedirle cosas al Señor, porque creo que no se trata de eso, sino una oración para estar bien con Él. En boca del Señor Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando nosotros lo decíamos con el equipo de liderazgo hace 2 días domingo, cuando nosotros revisamos las encuestas de la iglesia de qué es lo que los creyentes alrededor del mundo menos hacen, es ayunar y orar. En ese orden de ideas, el Señor Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y ayuno y oración es lo que la iglesia de hoy en día cristiana menos hace. Entonces, claro que hay un desequilibrio en las palabras del Señor Jesús cuando intentamos reconciliarla con nuestra manera de llevar y ver la vida, ¿ok? La iglesia necesita subir en ayuno y en oración, pero estoy indubitablemente seguro. La iglesia necesita subir en ayuno y en oración. Dios ha tocado tan fuerte mi corazón con ello que las personas que fueron al ayuno el día sábado, yo les dije que iba a predicar el día domingo. Era un texto totalmente diferente al texto de la oración. Y Dios ha venido inquietando mi corazón desde hace mucho tiempo. Y yo la oración. Y tanto en la escuela de liderazgo y tanto en el culto hablamos de la oración. La oración es fundamental para el creyente, pero el creyente ha hecho de la oración algo cansón. De hecho, las convocatorias de ayuno y oración a la iglesia son las que menos asistencia tienen en la iglesia. Esto va a parecer que es una remembranza un poco antigua, pero es la verdad. Usted cita a una vigilia, va más gente, no está mal, ¿no? Lo que voy a decir no está mal. Usted cita a un servicio general, a una celebración, al Día de la Familia, al Día de los Niños, al Día de la Mujer, a un culto de domingo general. Esto tiene un poco más de acogida, un concierto, esto tiene un poco más de acogida. Pero los tiempos de ayuno como tal, que en la mayoría de iglesias del concilio de las asambleas de Dios son los días sábado en la mañana, hablo de acá del país de Colombia, esa convocatoria es menos numerosa. Y ahí está el secreto de lo que dijo el Señor Jesús. Este género no sale sino con ayuno y oración. O sea, esta generación ha demostrado que puede ir más fácil a un concierto que al ayuno, a una vigilia que al ayuno. Todo tiene más preferencia que el mismo ayuno. Y ahí creo que nos estamos equivocando bastante, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. De esos 2 versículos vamos a tomar la primera idea de lo que el Señor Jesús intenta compartir. El Señor Jesús tiene en estos 2 versículos 2 orientaciones. La primera, que no hay que hacer una oración con hipocresía. Yo pienso que en este texto, hablando un poco de la oración, la hipocresía no tiene que ver con ser mentiroso y decir una cosa cuando no la es, sino con no confesar lo que está en tu corazón. El Señor Jesús ahí no les está diciendo hipócritas porque dicen mentiras, sino que le está diciendo, al hacer la oración únicamente en público, tú eres un hipócrita porque tú no puedes sacar lo que está en tu corazón. Mira, ¿dónde es más fácil que nosotros derramemos el corazón delante del Señor? En el secreto.
Por eso la primera parte de Mateo capítulo 6 te está hablando de que en lo secreto te va a quedar más fácil. Toda oración pública va a carecer de veracidad, de verdad. El Señor Jesús, la idea que está intentando combatir acá es que cuando oras mucho en público o únicamente tienes oraciones públicas, por eso te digo, la oración cuando tiene esa característica pública, es una oración que no puedes derramar tu corazón delante del Señor, por como hemos educado la iglesia hoy en día, ¿no? O sea, eso al principio no fue así, como decía el apóstol Pablo. Al principio no fue así. Al principio Juan Bautista los bautizaba confesando los pecados delante de todo el pueblo. Ahora alguien confiesa un pecado delante de todo el pueblo y le caemos a piedra, o a esa persona le sale más barato irse de la iglesia por la falla que cometió que ser restaurado en la misma iglesia donde se supone que tendrían que restaurarlo. La oración pública tiene mucho problema. Es una bendición porque la hacemos toda en comunidad. En nuestro servicio dominical, por ejemplo, es más fácil hacer una oración pública. Todo el mundo todo el mundo te apoya. Pero en el secreto, cuando está la puerta cerrada, tú le confiesas tu verdadera humanidad al Señor. Y hay gente que no ha fortalecido el secreto y se han quedado únicamente con la oración pública. Entonces, lo primero que el Señor Jesús intenta hablar acá es la palabra hipocresía. Hipocresía no es hablar mal de una persona y decir que eres su amigo o su amiga. No. Aquí en este texto, la hipocresía es no poderle decir al Señor todo lo que sientes. ¿Y dónde vas a poder decirle al Señor todo lo que sientes? En el secreto. Tú en público no vas a decir, por ejemplo, tus tentaciones fuertes no las vas a confesar en público. Porque en este mundo en el que estamos, que la iglesia está más acostumbrada a juzgar, tú vas a decir las cosas, tú sabes que me dio rabia, Señor. Ya. Tú sabes que te fallé, una cosa muy general, pero no puede ser específico. ¿Por qué? Porque lo público te acusa, pero lo secreto te da una ventaja. Estás tú y tu Señor. Y en ese mano a mano de estar únicamente con el Señor, puedes hablar con más tranquilidad. Entonces aquí la hipocresía lo que intenta combatir es cuando la gente se acostumbra mucho a lo público. Cuando oran en público, tienen que orar únicamente cosas bonitas. Cuando oran en público son vistos de los hombres y con tanta elocuencia, ¿no? Uy, cómo ora, uy, cómo se expresa. Por eso el Señor Jesús les critica eso. Dice, lo público, esa cosa puede andar en público, echándose ceniza encima y gritando, soy pecador, por 3 horas continuas. Y ese es el ayuno y la gente dice, oh, tan piadosos. Pero el corazón únicamente lo ve el Señor. El Señor Jesús literalmente le está corrigiendo la manera en la cual los escribas y los fariseos, así no tuvieran un corazón puro, hacían sus ayunos por fuera 3 veces por semana. ¿Ok? Entonces se colocaban un fique encima como un costal, como una tela como de silicio, se colocaban ceniza en todo el cuerpo y decían que eran pecadores durante muchas horas por todo el pueblo. Y ese era el diseño de piedad. Pero el Señor Jesús dijo, Dios te quiere más íntimo. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ahí sí le puedes decir al Señor lo que verdaderamente eres. La palabra hipocresía en este primer tomo lo que está intentando combatir es la idea de que en público no vas a poder decirle tu verdad al Señor. Lo segundo en esta primera intervención está en el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, le estás orando a papá, al que merece todo tu respeto, al que merece toda tu honra y toda tu gloria. Mire, es una lectura muy personal. Yo sé que algunos hermanos de la iglesia toman este link y lo envían a otras personas, ¿cierto? Que no son de la iglesia, que no creen en Dios como creemos nosotros, a familiares que no creen en Dios, quizás se lo enviarán. Entonces, si usted nos está escuchando y está dentro de este grupo, le bendecimos. Muy buenas noches. Pero miren, yo creo que nosotros como iglesia hemos enseñado mal algo. En aras de que todo el mundo sienta que puede tener comunicación con Dios, le hemos bajado unos requisitos a la oración. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, tú no le estás orando a un amigo, sino a tu Padre. Entiéndeme lo que te voy a decir espiritual. No quiero decir que Dios no sea tu amigo. Entiende lo que te voy a decir espiritualmente. Dios sí es tu amigo. En este contexto de ir en oración delante del Señor, Dios no es tu amigo, Dios no es el Barbas, Dios no es el Zarco, Dios no es Chucho,
Dios no es el que está arriba, Dios no es mi llavería, mi parcero, Dios es tu Padre, quien merece todo el respeto. Y ahí la iglesia se ha equivocado. Alguien nuevo llega a una comunidad de fe, llámese católica, llámese cristiana, de la iglesia de Filadelfia, de la Bethesda, de lo que sea, y le pregunta a una líder o a un líder, venga, yo no sé orar, porque cuando una persona llega a la iglesia y escucha al que está dirigiendo la oración, ve un poco de elocuencia, unos años ya de bagaje, un recorrido, y la persona dice, yo quisiera orar como ese líder que está allá, o yo quisiera orar como esa líder que está allá. Entonces le pregunta a un líder, ¿cómo hago para aprender a orar? Y nosotros ahí le empezamos a echar agua a la sopa, como siempre digo yo. Mire, cuando nosotros tenemos un recipiente con sopa o con un caldo en nuestra casa y suena el timbre y se bajan 5 personas de un carro, un familiar tuyo, usted puede colocarle más agua a la sopa, usted le puede echar agua a la sopa, pero no le sabe lo mismo. O sea, ¿le rinde para todos? Sí. ¿Todos comieron? Sí. ¿Sabe lo mismo? No. ¿Alimentó lo mismo? No. Válgame el ejemplo tan culinario y quizá gastronómico para poder explicarle esto. Si usted hizo sopa para 5 personas que son en su casa y le llegó su cuñado, su primo, su hermano, de repente usted lo que hace es colocarle más agua al jugo, más agua a la sopa y servir más poquito arroz. ¿Todos comieron? Sí. ¿Se nutrieron lo mismo? No. ¿Supo lo mismo? No. Porque no por echarle más agua a las cosas y por bajarle el nivel de sustancia, todos se van a alimentar de la misma manera. Pase ese ejemplo a lo que le intento decir acá. Nosotros, en aras de que la gente tenga esta comunicación con Dios y esta comunión con Dios sobre todo, le hemos enseñado a la gente, cuando alguien nuevo nos pregunta en la iglesia, venga, y yo no sé orar, ¿cómo oro? Ah, y ahí salen estos magos. La oración es como hablar como con un amigo. Dile a Dios lo que tú quieras, eso es como hablar con un amigo. Ahí ya empezamos mal. Porque si nosotros al nuevo, de entrada, ya le decimos que Dios no es tu autoridad, que Dios no es el dueño del mundo, que Dios no es tu Padre Celestial, sino que Dios es como estar hablando con un amigo, ahí ya tenemos un problema. Porque la gente, ¿cómo le habla a los amigos? ¿Con reverencia? ¿Con respeto? Sea lo que sea que el amigo decida, en su voluntad siempre van a estar ahí, o sienten que le pueden pelear al Señor. Perdón por lo que voy a decir, pero a mí creo que el Señor me llamó, no para que usted me quisiera mucho, ojalá usted me quiera, pero sí para poder decir las verdades. Miren, por eso es que hay mucha gente mal formada y caprichosa en la iglesia. Porque cuando Dios no les cumple una petición, hasta se van de la iglesia y le pelean a Dios. Le pelean a Dios. Y Dios es la autoridad, ¿sabes? Dios creó el mundo. Antes agradecidos deberíamos estar nosotros de que Él nos haya llamado y que nos permita estar con vida. De hecho, de la noche de ayer a la noche de hoy, ¿cuántas personas no fallecieron? Hubo personas que no se levantaron de su lecho. Vos y yo tuvimos la posibilidad porque Él lo permitió. Y aún así hay personas que sienten que pueden pelearle a Dios. Y sabes, dentro de las conclusiones y atando cabos, ¿por qué yo creo que la gente se siente en la posibilidad de pelearle al Señor? Porque se lo hemos presentado como un amigo, no como autoridad. Si usted es padre de familia o madre de familia y no quiere entrar en conflicto con alguna información, aquí es el momento en que usted pare el video y se retire. Porque voy a acelerarle un poco el concepto. ¿Por qué bueno, si usted siguió ya es decisión suya. ¿Por qué las nuevas generaciones tienen tantas dificultades? Yo no voy a apoyar modelos de crianza, yo no voy a defender uno ni a atacar el otro, pero los que somos un poco más antiguos entendíamos que al papá y a la mamá se les respetaba. Hoy en día el papá es el parcero, la mamá y el papá no quieren ser papá y mamá, sino que quieren ser mejores amigos de sus hijos. Que para ganarme la confianza de ellos, pastor, venga, voy a hablar con los viejos, o sea, nosotros que somos papás. A ver, los que somos viejos, cuando éramos adolescentes le contábamos todo a papá y a mamá. Respóndete eso, ¿sí o no? Usted y yo sabemos que no le contábamos todo a papá y a mamá. ¿Usted cree que perdiendo su autoridad como papá y como mamá y siendo amigo o amiga de su hija o de su hijo, ellos le van a contar todo?
Si usted cuando era joven no le contó todo a su papá y a su mamá, ¿por qué sus hijos se lo van a contar a usted? Nada más cuénteme pues cómo es esa experiencia. No lo van a hacer, así como usted tampoco lo hizo. Primer punto. Pero en el segundo punto te quiero explicar esto. Yo sí creo que la generación que tenemos está un poco complicada. ¿Por qué? Porque los papás y mamás no son autoridad, son amigos de sus hijos. Y esto yo lo veo. Eh, Ella es mi hija, pastor, pero nosotros somos igualitas, compramos la misma blusa. O sea, la misma ropa nos queda buena. Los mismos zapatos, calzamos lo mismo, tenemos la misma pecueca. O sea, listo, haga lo que quiera. Pero la mamá es la mamá, no es amiga de la hija. A mí me da pena. La primera responsabilidad de la madre de familia en la casa, si quiere ser amiga de su hija, séalo. Yo no voy a discutirle eso. Pero que nunca se pierda la autoridad de mamá. Porque los que somos de una generación vieja, cuando usted le hablaba a su mamá como si fuera su amiga, a usted le volteaban el mascadero. Gente de 18 para abajo, voltear el mascadero, borde externo, sobre tu mejilla, salían algunos dientes. Nada, mentira, mentira, tampoco así, pero eso, así funcionaba. Entonces, hoy en día tenemos una generación por el amiguismo entre papá y mamá, porque es que la figura de autoridad se ha desvanecido. Estoy mandando a que los cojan a palo y que los garroteen. Si usted me está entendiendo espiritualmente y con inteligencia, sabe que yo jamás estoy hablando de eso. Pero ¿sabe qué sí le estoy intentando decir? Que el mismo ejemplo que nosotros tenemos, como le enseñamos a la gente, estamos criando a la siguiente generación. Somos amigos entre papá y mamá. El papá nunca es el amigo. El papá primero es papá y después, si quiere, sea amistoso con su hijo. Porque cuando su hijo ve una figura de autoridad, usted tiene derecho a poderle formar. ¿Por qué los niños hacen la pataleta que hacen ahora y los adolescentes hacen la pataleta que hacen ahora y los jóvenes hacen la pataleta y el capricho que hacen ahora? Porque no ven figuras de autoridad, ven a un amigo. Y como los papás y la mamá son de algún nivel algunas veces bien pasados que le dicen, mira, no me veas como autoridad, veme como tu amigo. Mira, no me veas así, pues como para ganarse la confianza de los hijos. Si a usted no le gusta lo que le voy a decir, pues ahí sí me disculpa, pero es la verdad, ya la embarró, hermanos. Usted no es amigo de su hijo. O sea, es que de hecho, usted como amigo no hizo a su hijo o a su hija, usted lo hizo como papá o como mamá. Pero cuando el papá o la mamá se muestran muy amistosos con los hijos, no quiere decir que no tenga que ser así, pero en un segundo nivel. Pero en primer nivel ustedes son la autoridad. Entonces, cuando un papá y una mamá son amigos de los hijos, cuando le vayan a llamar la atención a los hijos, el hijo se vuelve caprichoso y le dice que no, y que de malas, y no como, y me levanto del comedor, y me encierro en la habitación y le azoto la puerta, y me le vuelo de la casa, y lo pongo a sufrir. Ay, papá. Chicos, perdón, yo sé que aquí ustedes no aman mucho a su pastor cuando yo digo estas cosas, pero en la época de nosotros no era así. No, papá. O sea, en la época de nosotros no era así. En la época de nosotros había un respeto por la autoridad. Cierro el paréntesis. Cuando nosotros estamos formando un corazón nuevo y le decimos, ¿tú no sabes orar? No, orar es muy fácil. Órale a Dios como si estuvieras hablando con un amigo. Oiga, ¿qué alcance hemos tenido? Orar es hablar con Dios como si estuvieras hablando con un amigo. Venga, yo le explico una cosa. Como si estuvieras hablando con un amigo. O sea, el dueño del mundo, el que hizo todo. Y por eso es que la gente pelea con Dios. Por eso es que la gente cuando Dios determina alguna cosa se ponen a discutir con Dios. Porque no ven la autoridad, el que determina las cosas en la tierra. ¿Ven qué? A un amigo. No estoy mandando a que le tengan miedo a Dios. Creo que usted con toda la inteligencia me está entendiendo. No estoy mandando a que le tengan miedo a Dios. Yo jamás he dicho eso. Porque Dios antes de juzgarte y de castigarte tiene una mirada de amor y un abrazo. Bíblicamente está comprobado. No me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. Dios antes de fuego consumidor, Dios es el que te entiende. Explíqueme eso y demuéstremelo. Claro, Caín tenía rabia contra Abel. Caín tenía rabia. Y antes de que se le metiera en la cabeza que lo quería matar, Dios le dijo, Caín, deje la rabia, mi hijo. ¡Ah! Caín, ¿dónde está su hermano? Yo no soy guarda de mi hermano. Dios buscándole el lado como que, Caín, cálmate. Y Caín no quiso. Después tuvo que ser desterrado del jardín del Edén. Sí, pero Dios primero le habló. Dios antes de castigarte y reprenderte te abraza y te llama la atención. Pero pues si no haces caso es que es muy berraco también. Vuelvo al punto.
Cuando usted expresa que Dios es su amigo y no ve a Dios como autoridad, y sobre todo los que tenemos un tiempito ya más pues como en la congregación, y por hacerle la vida fácil al que llega le decimos, orar, no, eso, sea transparente, son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted sea transparente al momento de orar y otra cosa es que le falte el respeto a Dios al momento de dirigirse a Él, porque hablar con Dios no es hablar como con un amigo, eso te lo puedo garantizar. ¿Qué es hablar con Dios? Como hablar con un amigo. Tú le dices lo que siente y ya. No, a Dios hay que escucharlo, presentarse de Él con temor reverente. O sea, es otra mecánica. Pero nosotros, como queremos hacer la cosa muy fácil, le decimos a la gente, habla como si estuvieras hablando con un amigo. Y eso no es así. ¿Sabe por qué la gente pelea cuando Dios determina alguna cosa para la vida de ellos? Porque les está hablando su amigo, no su autoridad. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué la gente le dice a Dios, Dios, y no me parece justo? Dios, y no estoy de acuerdo. Dios, y no acepto eso para mi vida. ¿De dónde saliste? ¿Quién te formó? ¿Por qué te atreves a decirle eso? Eso le dice a un amigo. Si un amigo a usted le dice, ay, venga, que es que yo quiero... Por ejemplo, nosotros estábamos en un sitio... a ver, no sé cómo explicar esto. Nosotros estamos en un sitio acá en Tunja y vamos a una heladería. Y vamos a pedir unos helados. Pero yo voy con mis amigos. Si todos ellos dicen el de Arequipe es más rico, pero yo quiero maracuyá, pues yo pido el de maracuyá, porque mis amigos a mí no me van a decir que es mejor para mí, pues yo para eso decido. Pasa ese ejemplo en el ámbito espiritual a cuando Dios decide una cosa para tu vida y tú consideras que es mejor. ¿Te bajo esos ejemplos a la realidad? Bajémoslos. Puede llegar a ser duro, pero te lo voy a bajar. Yo pedí la visa la primera vez, Dios dijo que no. Yo pedí la visa la segunda vez, Dios dijo que no. Yo pedí la visa la tercera vez, Dios dijo que no, porque soy supuestamente de fe o alguna cosa. Yo pedí la visa la cuarta vez, Dios dijo que no. Y la quinta vez, yo decido, me voy por el hueco. Ya te expliqué que ver a Dios como un amigo, no como autoridad. Venga, esa vez lo hice con la visa. Voy a colocar cualquier otro ejemplo, pero ya que mencioné la visa y el tiempo se me va, hablemos de la visa. Si usted ha ido por la visa 4, 5, 6, 7 veces y le han dicho que no, ¿usted no piensa que de pronto Dios no lo quiere por allá? O sea, así como que se le venga a usted a la cabeza. Yo sé que como que ve, pero tan raro. Primero me la negaron que porque era joven. Segundo, que carecía de vínculos fuertes acá en Colombia. Tercero, que no tenía dinero. Cuarto, que no tenía empleo. Quinto, que era muy joven y que los jóvenes iban a quedar allá. Sexto, que... No, ya no jodas más allá, hermano. Dios te quiere en Colombia. Es que esa ya me la sé, pues. No, eso mejor le buscamos la vuelta y mejor me voy para un país europeo. Allá me gano una nacionalidad europea y después de que llego a los Estados Unidos, llego. No hay que torcerle la mano a Dios. Iglesia, cuando uno mira a Dios con autoridad, la voluntad de Dios, uno la acepta. Los no de Dios, uno los acepta. Los sí de Dios, uno los acepta. Los todavía no es el tiempo, uno los acepta. Por eso el versículo 6 dice, se me fue el tiempo. Por eso el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Mire, generación nueva, porque yo amo los jóvenes. Mucho, mucho, mucho. De hecho, me llevan a predicar mucho para jóvenes, casi a mis 38 años que tengo. Yo considero que ya estoy como muy oxidado. Creo que hay otros que lo pueden hacer como con un dinamismo diferente, pero me siguen buscando. Y por la honra y la misericordia del Señor, hago parte del liderazgo juvenil del departamento de Boyacá, donde nosotros estamos. O sea, yo tengo pasión por los jóvenes, créame que sí. Pero yo le pido el favor de que usted haga un ejercicio. No se fije en las leyes ahora del bienestar familiar, no se fije en nada, pero hable con sus abuelos. Su papá y su mamá de pronto, si son muy jóvenes, no les tocó mucho esta rigidez, pero hable con sus abuelos o con gente de más de 50, 60, 70 años. Venga, ¿cómo era en su época el respeto suyo ante los papás? Pregúntele a un viejo. Pregúntele a un viejo. Hablo de los adolescentes. Hagan ese ejercicio. Pregúntenle a ese abuelito. ¿Y usted cómo se conducía con su papá y su mamá? Ahí es donde uno le refunfuñara al papá. Porque hoy en día el papá y la mamá hablan algo y los jóvenes... ¡Uish! ¡Ja! Papá, si usted le decía a su mamá... ¡Uish! Se iba de diseño de sonrisa, tratamiento de conducto, implante, calzas nuevas. Ya usted me está entendiendo.
pero hoy en día el niño azota puertas y no me parece, y grita al papá y grita a la mamá, y como ahora como toca ser amigo de los niños, ¿sí ve? Por esa falta de autoridad. El Señor Jesús dijo, cuando tú estás en oración, tú lo que haces es en temor reverente cerrar la puerta y te estás comunicando con el Padre, con el dueño de la vida, no con un amigo tuyo. Iglesia, mira, el tiempo se me venció, la verdad. Quedé solo en esta primer vertiente, que ese es Mateo capítulo 6, en el versículo 5 y el versículo 6. Recordando que el versículo 5, la hipocresía es no tener lugar secreto, porque en público no vas a decir tus tentaciones fuertes, las vas a decir en el secreto. Versículo 5. Y Mateo 6:6, le estás orando a tu papá, no a tu mejor amigo. Enseñanza y reflexión para la iglesia. Nosotros no le estamos hablando a un amigo, le estamos hablando a papá. Y como tú te diriges en la Biblia a Dios y al Señor Jesús y a nuestro amado Espíritu Santo, demuestra el nivel de reverencia que le tienes. Y eso no es ser religioso. El que me conoce sabe que me río más de lo que soy serio. Entonces no vaya a pensar, ay, ese man es un tipo religioso, por eso está hablando así. No, yo soy un man muy tranquilo. De hecho, algunas personas, varias personas, dicen que no parezco ni líder de una iglesia por mi lenguaje, por mi risa, por mi manera. Entonces, tranquilo, que no te lo está diciendo un tipo absolutamente religioso. Te lo está diciendo un tipo que cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en la de 1960, al Señor Jesús le dicen Jesús, los que son de la comunidad de fe en la que yo intento servirle al Señor, saben, aquí en la Biblia puede decir Jesús. Y yo le digo, el Señor Jesús diciendo, porque muestra como una autoridad, muestra como un respeto. Es que Jesús es el que uno encuentra como en la panadería. Y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quizá porque venían de una cosa un poco muy estricta, cuando uno revisa un poco la historia, no sé si querían como ponerlo un poco más llegador como a la gente. Entonces, el apóstol Pablo no es el apóstol Pablo, dicen Pablo, Silas, como si fueran pues cualquiera, ¿no? Y nunca se le dice el apóstol Pablo. 13 cartas, si Hebreos es del 14, pero uno lee Pablo, Pablo. Entonces usted escucha a las nuevas generaciones decir, es que cuando Pablo le dijo así, es que cuando Pablo, y es que pues, como si fuera el parcero de ellos. Es que de ahí empieza el irrespeto. No estoy criticando la palabra del Señor, son mecanismos de traducción, pero entiende mi corazón. Literalmente a Jesús hay que decirle Señor, hombre. A Dios no hay que decirle el Barbas. A Jesús no hay que decirle Chucho. Cuando uno se expresa de esa manera de Dios, ¿sabe qué está haciendo uno? Demostrando que los ve como un amigo. Y ellos son tu autoridad. Iglesia, que Dios te bendiga. Abrazo fraterno. Dios te cuide muchísimo. Es un gusto poder dirigirme a ti. Bendiciones a millón.